Shalom, shalom. Ya estamos en clase de Romanos. Aquí yo, allá quién. Allá nadie todavía. Vamos, estoy haciendo cosquillas a la hermana Feli, hermano. Vean cómo está riendo la hermana Feli. Bueno, están viendo los hermanos, hermano. A decir, ¿cuáles? No hay nadie. All right. Bueno, ya estamos de vuelta. Ya tenemos dos hermanos acompañándonos vía Facebook. Clase Romanos, Romanos capítulo 2. Tengo aquí unos jueguitos. ¿Será que alguno de ustedes imprimió sus hojas? Las escribió. Pregúntome yo. ¿Las escribieron? ¿Nada? ¿Sí? Sí. Ah, ¿por qué? ¡Qué barbaridad! Bueno, tengo muy poquitos jueguitos. Si quieren compartirlos, miren, por aquí les dejo uno. Por allá, sí, ahí va Karen. Karen les va a compartir a los que le caigan mejor. Los que participaron en clase de Salmos. El privilegio de ser la esposa ya me había agarrado uno, ni cuenta me di. No. Tú me lo diste, ¿no? A mí de la semana pasada. Ahora lo mando. Shalom, hermana Ketita. Bendiciones, hermana Poli. Bueno, capítulo 2 de Romanos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas cometes las mismas transgresiones. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, que criticas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su tolerancia te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que pensando solamente en sí mismos, no solo rechazan la verdad, sino que sirven a la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, tanto si el primero es judío, como si también es gentil. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, tanto si el primero en hacerlo es judío, como si también fuese gentil. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin tener la revelación de la ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que teniendo la ley han pecado, por las disposiciones de la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda de ellos, estos, aunque no tengan ley, lo que hacen es ley para ellos, revelando así que su conducta es el resultado de las demandas de la ley, que para ellos han sido escritas en sus corazones, dando testimonio de esto lo que sucede en su conciencia racional, en ocasiones acusándoles y en ocasiones aprobándoles.
En el día en que Dios juzgue por Yeshua el Mashiach los secretos de los hombres conforme a mi mensaje. He aquí, tú que te identificas como judío y te apoyas en la ley y vives alabando por ello a Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la sustancia del verdadero conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿entras al templo ebrio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque por judíos como estos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito, pues en verdad la circuncisión aprovecha si obedeces la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se transforma en incircuncisión. Si pues el incircunciso obedeciere las ordenanzas de la ley que le son impuestas, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero obedece perfectamente la ley que aplica a ellos, te juzgará a ti, que teniendo el rollo de la Torá y habiendo sido circuncidado, eres transgresor de la ley. Pues el judío verdadero no es simplemente por apariencia externa, ni por gloriarse en la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío auténtico el que lo es en lo interior. Y la circuncisión más importante es la del corazón, espiritual más que literal, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, este es el capítulo 2 de Romanos. Ahí tienen ustedes un bosquejo de la carta que no puse en el primer cuestionario, pero es importante que lo tengan. Entonces, este bosquejo que está ahí es como una especie de resumen de lo que habla la carta a los romanos por secciones, ¿verdad? Capítulo 1, capítulo 2, capítulos 3 al 8, capítulos 9 al 11 y capítulos 12 al 16, englobando ahí más o menos los temas de los que habla cada sección. ¿Sale? Eso no lo vamos a leer ahorita. Ahí ustedes, bueno, se los mandé desde como el martes, creo, lunes, martes, por ahí. Los que lo hayan visto por el grupo de WhatsApp o por la página de Facebook, espero que lo hayan visto. Y pues lo ideal es imprimirlos siempre, pues los que ya están acostumbrados a trabajar de manera digital, pues qué bueno, ¿verdad? Pero los que no, pues el papel es mejor, ¿no? Entonces lo imprimes y ya teniéndolo en papel, pues puedes trabajar mejor, leerlo y rayarlo y subrayarlo y todo, ¿no? Los de la vieja escuela, pues creo que preferimos el papelito y ahí trabajamos más a gusto que en el celular o la computadora. Bueno, en la computadora todavía también se puede trabajar mejor. El celular a mí me cuesta también un poquito estar ahí trabajando. Shalom, hermana Irene Luna, Marifélix, Angelina Luna, shalom y bendiciones. Hay poca asistencia ahora, ¿verdad? Sí. ¿Qué les pasó, mis hermanos virtuales? Bueno, haga una lista de los términos teológicos del capítulo 2 de Romanos. Ya la semana pasada estuvimos viendo lo que significan términos teológicos. Si no tenemos dudas, pues no creo que hayan batallado o que estén batallando para identificar los términos teológicos en el capítulo 2. Pero antes les encargué una tarea, ¿no? Antes de que se me olvide. Porque vimos lo de... definimos la palabra emuná en sus letras del hebreo antiguo o el paleohebreo la semana pasada, y les encargué que trataran de definir el nombre de Yeshua, considerando
el paleohebreo. Las letras en el paleohebreo. Shalom, hermana Patricia. ¿Alguien lo hizo? Nomás me faltó. O sea, sí saqué las letras, saqué qué significa cada letra, pero no he armado mi propia definición. Bueno, ahí en las hojitas que trajo la hermana Lulú, si ustedes se fijan, ahí pueden identificar primero las letras con las que se escribe el nombre Yeshua, las letras hebreas, y luego en otra hojita que viene ahí también viene el alefato, el paleohebreo. Pueden buscar la letra en el equivalente, ¿verdad? Su equivalente en paleohebreo y ver las figuras. Pero, pues como era tarea, pues no lo vamos a hacer ahorita, ¿verdad? La Yod, La Shin, Shin Bat y Ain. y Ain. La Yod, que en el paleohebreo dijimos que es un... Brazo, ¿Mandé? brazo, mano, Pues a mí me sale una mano cerrada. Ok. Como una mano cerrada. Y la Shin Brazo, mano. comer, consumir, son los dientes, ¿no? Que se puede como sí, consumir, como triturar. Consumir, comer. Yo lo asocié con la revelación, esencia divina. Y luego, Bab. clavo, Estaca de carpa. Ujú. Y la Yod el ojo. Y la Ayin, El ojo. el ojo. El ojo que todo lo ve. Bueno, como era tarea, pues va a seguir siendo tarea. Y ahora sí ya no va a haber excusa porque ya con esas hojitas que traen ahí van a poder trabajar mejor. Y le van a agregar otro que ahorita les voy a decir, ¿no? Si de plano no. Bueno. Sí, no, ya empezaremos a tomar medidas. Entonces, lo del nombre Yeshua va a seguir pendiente. La hermana Mari Félix nos dice, miren cómo quien fue clavado consume con brazo fuerte y derrota la muerte. Ya hizo su tarea, ¿verdad? Entonces, no todas, esta es una interpretación personal. me quedó mal. Lo que ustedes entienden de las figuras paleohebreas van a formar su definición. La hermana Mari nos presenta esta. Sí, o sea que en este caso el nombre Yeshua significa miren cómo quien fue clavado consume con brazo fuerte y derrota la muerte. Es una forma de definirlo. Sí, es una interpretación del nombre Yeshua en el paleohebreo. Entonces lo interesante va a ser ver varias interpretaciones distintas y a lo mejor así pues ya vamos agarrando más o así formándonos una definición mucho más completa del nombre Yeshua. Gracias, hermana Mari Félix. Desde aquí le mandan sus compañeros un aplauso. No, será uno. Bueno, entonces sigue pendiente la tareita para... ¿Ya vieron un ejemplo que nos dio la hermana? Así pueden ustedes formar su definición. O sea, no tiene que ser en el orden exacto, o sea, pero tomando la idea, el ayin, el ojo, el clavo, la mano, etcétera. El clavo en la mano. ¿Sí? O sea, Hay uno que creo que es una cruz, pero esa no viene en el nombre. sí, no, esa no curioso, está. curioso. Muy bien. Bueno, la lista de términos teológicos del capítulo 2, así rapidito vamos a ver algunos, nada más para, si empezamos ahí leyendo, ¿cuál identifican primero?
un término teológico. A ver, hermana Shirley, dinos uno. Porque hermana Shirley tenía dudas la semana pasada. Ves así leyendo y donde te topes uno me dices, para mí este sería. Ajá. ¿Cuál sería uno? Juicio de Dios. Por los padres inestables o quien quiera que juzga. Juicio. Juicio de Dios. ¿Puede ser? O sea, recuerden, el término teológico van a ser palabras o frases que se estén, de acuerdo al texto, se estén conectando directamente con el Eterno, ¿sí? O con una doctrina bíblica, ¿verdad? Juicio de Dios. Juicio de Dios, ahí está. Ahí tenemos un primer término teológico. Acá Israel me lo estaba diciendo también, juicio de Dios. Gracias, hermana Poli. Juicio de Elohim, exacto. ¿Qué otro? Busquen otro. Así rapidito. Benignidad. Arrepentimiento. Día de castigo. Día del castigo, día de la ira. Bondad, paciencia, eso es porque están hablando de atributos del Eterno. Exacto, ¿verdad? Eso de bondad, paciencia, Longanimidad. longanimidad, revelación. O sea, son términos conectados directamente al Eterno. Si estuviera hablando de la bondad de una persona, la bondad del Eterno, la paciencia del Eterno, la revelación del Eterno, entonces eso los hace términos teológicos. Tribulación también es un término teológico. ¿Por qué? Porque está hablando de una doctrina, ¿sí? Está hablando de un evento profético, de un tema escritural, entonces también, ¿no? Gloria y honra. Gloria, ¿por qué? Porque cuando hablamos de gloria ahí está hablando de la Shekinah, la gloria del Eterno, ¿no? Corazón no arrepentido. Corazón no arrepentido también. Muy bien, entonces creo que ya tienen más clara la idea de lo que es un término teológico. Lo importante es identificarlos y tener una idea, ¿verdad? Sencilla de qué es lo que significa, ¿no? ¿Qué es lo que significa cada uno de ellos? Justo juicio. El justo juicio de Dios. Acá nos están contestando que Dios es blasfemado también, ¿sí? Muy bien, entonces todos esos términos son correctos. Y repito, lo importante es entender lo que significa cada uno de ellos de la manera más sencilla posible. Luego, esto lo vamos a hacer en cada capítulo, ¿verdad? Hacer una lista de palabras clave, palabras que se repitan durante el capítulo. Esto con el fin de que tengamos una idea de qué está hablando, de qué habla el capítulo. Bueno, veo a ver qué palabras se están repitiendo. En este caso, ¿qué palabras encontraron que se repitan? Juicio de Dios. Juicio de Dios, ¿verdad? Ley. Ley, se repite mucho, ¿verdad? Ley, Pero circuncisión. más juicio. Más juicio. Juicio, judío y Gentil. gentil. Transgresión, Gentil. juicio, Ley. Torah, Y ley. judío, Juicio y ley gentil. son los que hemos venido. Son las palabras que se repiten. Judío. Entonces ya eso nos da una idea de qué está hablando, ¿verdad? El capítulo, de qué está hablando. Y ahí ya entonces podemos ponerle un título a este capítulo, ¿verdad? ¿Qué hago? Igual que la semana pasada. Tomo las palabras clave. Si son 5, si son 6 palabras clave, las veo y trato de con ellas formar una frase. Porque digo, pues, si estas se están mencionando mucho, entonces está hablando de eso. ¿De qué está hablando? De judíos y de gentiles. ¿De qué está hablando? Del juicio de Dios. ¿De qué está hablando? De la Torá o de la ley. ¿De qué está hablando? ¿Qué más me dijeron? Circuncisión. Entonces, agarro las palabras y más o menos trato de formar una frase.
No tiene que llevar todas las palabras, ¿verdad? Con que tome unas 2 o 3 y forme una frase. La semana pasada la hermana Leida nos dio un super título porque agarró todas las palabras clave, o sea, las involucró todas y está bien. Pero cuando tratamos de ponerle un título a un capítulo, ¿no? Es como con la finalidad de recordar de qué habla. Por lo menos uno de los aspectos más importantes. Entonces varios de ustedes me dijeron, pero más esta. Entonces, ok, si hay una palabra clave, o sea, una palabra que se repita más que las demás, pues siempre voy a tratar de agarrar la que se repite más. Y con ella formar mi frase, formar mi título, para recordar de qué me habla el capítulo 2. Entonces, en este caso, traten de hacerlo y díganme qué título le pondrían. El juicio de Dios es ley. El juicio de Dios es ley, muy bien. Hermana Mari Félix nos dice, El juicio de los está judíos. mencionando los términos, muy bien. Día de la ira, circuncisión. Bueno, tenemos uno, la hermana Lulú nos dice, el juicio de Dios es ley. Ahí sería un título. ¿Alguien otro? El juicio de los judíos y gentiles. El juicio de judíos y gentiles. Juicio hacia judíos conforme a la ley. También. Porque Yo puse- dice que los que practican la ley, a ellos se les da a vivir con la ley. Está bien, o sea, ¿qué estamos haciendo? Agarro mis palabras clave y formo una frase. Los que están diciendo está bien. Está bien, de eso se trata, de agarrar las palabras clave y formar una frase. Yo puse el justo juicio de los judíos. El justo juicio. Hay algunas Biblias que traen títulos, ¿no? Pueden ver qué título traen algunas ahí. Está bien raro. Sí, los yahuditas no son mejores. Los judíos, Es la una ley, interpretación. Sí, o sea, ya eso es los que oyen y los que hacen, una interpretación, exacto, ¿no? Circuncisión, no es los que oyen y los que hacen. Los yahuditas no son mejores, dice ¿qué es la Bien. Biblia? Me parece que la Reina Valera Juicio. dice el justo juicio de Dios, ¿no? Algo así. el que dice la conciencia. Yo le puse que no es mejor que nadie, pero no sé los términos. O sea, fue como una interpretación. Sí, pero es la idea, ¿no? Porque ahí ya estás generalizando, Ajá. como dicen, o O sea, universalizando. tanto con su circuncisión como el gentil con Sí. su incircuncisión van a ser juzgados justamente. Yo le había puesto el juicio de Elohim para todos. Porque yo dije, pues es que aquí están englobados tanto los judíos como los gentiles. Recordemos que Con ley o sin ley. judío, la interpretación de quién es un judío, alguien que está en pacto. Gentil, alguien que está fuera de pacto. Entonces, en ese entendido, está hablando de todos. O sea, el judío y gentil está involucrando a todo el mundo. Entonces está bien, como dice Karen, como dice la hermana Leida, aquí involucra a todos, pero los toma como judíos y gentiles. O sea, está dividiendo al mundo en dos, judíos y gentiles. Pero ahí vamos todos en la misma canasta, ¿no? Muy bien, muy buenos títulos. Tú que juzgas te haces transgresor. Título de la hermana Ketita, hermana Poli, juicio de Elohim para todos. Gracias, hermana, sí. Esa es la idea. Están usando los términos y involucrando, en este caso, a todos. Número 4, pregunta 4. ¿A quién son dirigidas las palabras del verso 1? A todos los transgresores. A todos los transgresores. Hermana Mari Félix nos comparte su título también, La ley justa para todos. Anda con todo la hermana Mari, ¿no? No, qué barbaridad, hermana Mari. Otro aplauso. hermana. Está inspirada el día de hoy. Te permita. Qué motivado. Ya estoy. ¿A quién son dirigidas las palabras del verso 1? Decía, a todos los transgresores. Pues a todos, porque todos son juzgados. A los que juzgan a otros, dice hermano Yo le Memo. dije a mi mamá que como Al que los juzga, hipócritas, juzgado. porque dice que aquellos que juzgan y hacen lo mismo. Ujú. Yo también puse hipócritas. Muy bien. Me gusta la respuesta, ¿verdad? que da el hermano Memo,
digamos así, los que juzgan, los que juzgan a otros. ¿A quién están juzgando? ¿Verdad? En este caso, estas personas que menciona el verso 1, ¿a quiénes están juzgando? Pues a los que dije, a los transgresores. Ok, juzgando a los transgresores. Recuerden que venimos siempre, no hay que perder el hilo, ¿no? El contexto, ¿de dónde venimos? Del capítulo 1, cómo terminó el capítulo 1, hablando de transgresores de la Torá, y habla concretamente, ¿no? de ciertas personas. Es una de las listas, yo creo, más grande que hay en las escrituras de personas, de pecadores. Una de las listas más grandes de pecados. Sí. La de Romanos capítulo 1. Entonces, si nos regresamos poquito ahí atrás, ahí está hablando de todos los que cometen estos pecados, pero no nada más ellos, sino que dice, los que lo aprueban. Entonces, una manera de aprobar, de estar de acuerdo, es quedarte callado, no hacer nada. Sí, hermana. Por ejemplo, anoche en el trabajo un compañero me dice, oye, pídeme unos cotonetes para llevármelos a mi casa. Y le digo, no, yo no voy a hacer mi cómplice, si necesitas, vete a la farmacia y ahí compré. Sí. Sí. Es que es así de sencillo, ¿no? Yo les he platicado la anécdota, algo que pasó en el seminario, estudiando ahí en el seminario, estamos haciendo examen y un compañero mío, o sea, me pide una respuesta, quiere que le pase una respuesta. Me codeó ahí, me dice que le diga la respuesta, ¿verdad? De una pregunta, estamos en examen. Y el maestro se había salido, nos dio como la confianza. Bueno, no nos dio la confianza, dejó a un compañero de otro grupo ahí vigilándonos. Entonces, pero como ese compañero, pues vaya, era alumno también, era compañero, como que tuvo la confianza, ¿no? Sin importarle que él estaba ahí, me dice, oye, pásame la 2 o no sé, ¿no? Y este muchacho que me estaba pidiendo la respuesta, pues era un muy buen amigo mío. O sea, éramos entrañables, ¿no? Desde que entramos a primer año, y para eso creo que íbamos en segundo, tercero, no recuerdo. Y entonces, pues no le contesté. No le contesté, volteé y lo vi, o sea, como lo ignoré, ¿verdad? Y de hecho, pues así como le hacía uno en la escuela, ¿no? Así como que no me vaya a copiar, ¿no? Esa situación causó un debate ahí en el seminario entre los alumnos. Estudiábamos desde muy temprano, como a las de 7 de la mañana, 4 de la tarde, y ya en la tarde pues ya nos quedábamos ahí haciendo tareas y todo. En la noche, en los dormitorios, en el dormitorio de hombres, estaba el debate a todo lo que daba sobre esa situación. Y entonces estaba ahí dividido el alumnado entre, pues, si yo era un malvado, mal amigo, etcétera, fariseo también, sí, ¿no? Pues de todo, ¿no? Legalista y en fin, porque le negué la respuesta a mi amigo del alma. Entonces, cuando a mí me preguntaron, la respuesta que yo les di fue, para mí no es ético, ¿verdad? O sea, eso no es ético, es trampa. O sea, no lo hice y no lo voy a hacer. O sea, no, nunca, con nadie. Y ahí traían ese debate, ¿verdad? Y el pues, incluso llevó el asunto a los maestros. Entonces aquel después lo andaban crucificando peor, ¿no? Y era mi tocayo Saúl, amigo muy querido también.
y yo lo apoyé, porque le dije, es que a él le dieron una responsabilidad, yo hubiera hecho lo mismo. Si a mí me ponen a vigilarlos y veo que se están queriendo copiar, pues claro que voy y lo denuncio, ¿verdad? Con el maestro, con el director. Sí, eso es lo correcto. O sea, ¿qué quiero decir? Yo en el caso de la hermana Feli no nada más le hubiera negado, ¿verdad? O sea, yo voy y lo denuncio, oye, este es un tramposo que se quiere llevar cosas de aquí, ¿verdad? O sea, sí. Entonces, son cuestiones, ¿no? De ética, de justicia. Entonces, esto para entender de qué estamos hablando. Entonces, aquí el capítulo 1 de Romanos nos proporciona una lista de personas, de pecadores, pero dice que también los que aprueban, o sea, los que están de acuerdo, los que no hacen nada, los que no denuncian, esos también. O sea, es terrible, ¿verdad? Es una situación terrible. Han visto que se hacen experimentos sociales, videos que suben a Facebook. Y esta semana vi uno que de verdad me quedé sin palabras, ¿no? Por la actitud que tiene alguna gente. No sé si fue aquí en México, no vi bien el video, pero está pues una calle transitada. Entonces están estas personas que están haciendo el experimento, se ponen ahí con un coche con la cajuela abierta y la actriz, ¿no? Viene la muchacha caminando y vienen otras gentes caminando. Entonces se trata de que la van a secuestrar. Entonces viene la muchacha, la actriz caminando y el secuestrador le sale al paso y la agarra y por la fuerza trata de subirla a la cajuela del coche. Y pues están grabando para ver la reacción de las personas que están pasando por ahí. Entonces tristemente la mayoría de las personas no hacen nada. O sea, se hacen que la Virgen les habla, lo voltean o corren. Corren, se van, huyen por su vida, pero a la muchacha que se la lleven. Gracias al Padre, algunos sí reaccionan, ¿verdad? Va un señor que lleva, fíjense, un señor que lleva una carriola, lleva una bebé, y ve eso, y para que vean que la gente hasta deja la carriola, ¿no? Deja a la niña ahí y corre a ayudar a la muchacha. Hacer lo correcto. Hay otro que va una pareja, va un muchacho con una muchacha, y la muchacha ve eso y la muchacha corre a tratar de auxiliarla. Oye, déjala. Pero el novio la agarra y la jala, ¿verdad? Como que no te metas. O sea, qué triste. La muchacha queriendo hacer algo y el fulano la jala, no, déjala y córrela y se la lleva corriendo. En lugar de pollo, no. Sí, no, yo dije, no, quítate, yo voy. No, se va. Qué bárbaro, ¿sí, hermano? Hace 2 semanas pasó eso ahí en Balcones. Venían mis primas a la maquiladora en la mañana, a las 5:30 de la mañana, 6. Venían para la maquila y ven que a una muchacha que venía delante de ellas se para una camioneta y la empiezan a jalonear para aventarla a la camioneta, para subirla. Pero pues, como venían varios, o sea, pues se metieron y entre jalones y tirones y todo, pues lograron, o sea, que no se llevaran a la muchacha. No se cumplió el objetivo de esas personas, pero porque venían varios, o Exacto. sea, también a la maquiladora caminando y se metieron todos los vecinos a ayudarla. Porque hicieron algo. Llevar. Y la gente mala se atreve a hacer esas cosas Porque saben. porque saben que la gente no reacciona. Que no se mete. Si vieran que siempre se dieran ese tipo de reacciones, mire, ya no anduvieran. Que la gente, que nos defendiéramos, que nos protegiéramos unos a otros. Pero por eso dice la Escritura que los que o sea, son cómplices quienes aprueban eso. Una manera de aprobar es que no haces nada. Que no te metes, que te quedes callado, que no denuncias, que te das cuenta que están mal y no les dices que están mal. ¿Verdad? O sea, es una manera de ser cómplice. Entonces ahí Romanos 1 está poniendo todas estas personas en una situación de condenación. Pero luego el capítulo 2 comienza diciendo, eres inexcusable tú que juzgas, ¿a quiénes? A esos. O sea, hay un grupo que aprueba, pero también hay un grupo que juzga.
Entonces, pues, caray, pues, a ver, o sea, aprobar me pone ya en la bandeja de los acusados, pero juzgar también. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿O de qué se trata? Porque metiéndonos al contexto, ¿verdad? Está hablando, el verso 1, estas palabras son dirigidas a los que juzgan, a los que hacen aquellas cosas y a los que aprueban, ¿sí? Pero vamos a tratar de entender qué es lo que, a qué se refiere con juzgar. Juzgarlos. Porque si acá estamos hablando de hacer lo correcto, entonces, ¿qué es hacer lo correcto? Confrontar, decir, porque hay que entender qué es lo que significa juzgar. Por ejemplo, cuando Juan le decía a cierto sector del pueblo, generación de víboras, ¿los está juzgando? Sí, los está juzgando. Entonces, ¿meteríamos a Juan en esta situación? ¿O qué le daba a Juan el derecho o la autoridad para juzgar de esa manera? Entonces, tenemos que saber diferenciar, ¿verdad? Hay veces, va a haber ocasiones en que el Eterno es quien... O sea, Yohanan estaba cumpliendo con una encomienda, ¿sí? Y ahí el Eterno respeta también el carácter de cada persona. Y él fue elegido para eso y le fueron dadas las características exactas que tenía que tener. Era duro, como decían hace rato, ¿no? ¿Por qué decían hace rato del Salmo 109 que era muy duro? ¿Por qué suena muy duro? Porque no conocemos a David de esa manera. Pero también puede ser el estado en que se está viviendo, ¿no? Porque si ahorita comentan por personas que quieren ser secuestradas o son secuestradas, dice, vas a querer pedir bendición si es tu familiar cercano, vas a tener esa misericordia. Sí. O vas a clamar pidiendo esa justicia. Al final, como decía la hermana, el que va a responder es Dios, el que va a responder es Jesús a cómo está. Yo lo veía ahorita en el primer, retomando cuando dije uno. ¿Y por qué no me ponía yo como uno? Porque a veces sin querer podemos juzgar o podemos, como ahorita ustedes lo dicen, tomar por bueno algo malo, sin saber el trasfondo que hay de esa situación, y sin querer podemos caer en que, en sabiendo la palabra, caer en ese error de juzgar sin haber tomado en consideración qué es lo que Dios nos quiere mostrar con él, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, nosotros realmente, cuando está hablando de quienes juzgan, tendríamos que preguntarnos, ¿y quién no ha juzgado? Es un pecado más común de lo que creemos, ¿no? O sea, no tiene que ser un juicio así, ¿cómo diríamos? Severo. Pero juicio, cuando juzgas a una persona, diario quizás hacemos juicios de personas. A veces pensar mal de alguien por algo que dijo ya es un juicio. A veces ni siquiera lo tienes que decir. Con que lo pienses es más que suficiente, ¿verdad? Estás juzgando. Y como dice la hermana, a veces juzgamos y no tenemos, ¿verdad? Las bases. No conocemos toda la situación. Muchas veces también vienen y nos cuentan una historia y la juzgamos. O sea, damos por hecho y nos olvidamos de aquello de que siempre hay dos versiones o más de un mismo hecho, ¿no? Pero a veces nos vamos con una versión y ya estamos juzgando. Y ya estamos a veces hasta condenando. Y todavía ni siquiera sabemos la versión completa, ¿sí? Entonces, este asunto de emitir juicio, otra vez, ¿verdad? O sea, Rab Shaul aquí lo que está haciendo, aunque nos va llevando por partes,
a final de cuentas está poniendo muy en claro que todos, en el capítulo 3 ya lo va a decir con todas las letras, pero nos va llevando por un camino donde nos va a decir que todos estamos bajo el justo juicio de Dios. Y que todos estamos bajo condenación, ¿sí? Bajo un juicio y bajo un veredicto, donde todos somos culpables. Lo que está haciendo aquí es demostrarlo a detalle, ¿no? ¿Por qué? O sea, aquellos porque cometen las transgresiones, los otros porque apoyan, o sea, aprueban, y tú porque los juzgas. Todos estamos involucrados en el asunto. ¿De quiénes habla el verso 2? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Está hablando de los transgresores del capítulo 1, de la gran lista de transgresores del capítulo 1. Ahora, ¿cuál es la posición delante de Dios de ambos grupos de personas mencionadas anteriormente? Que en realidad serían 3 grupos: los transgresores, los que aprueban y los que juzgan. O sea, ¿cuál es la posición de todos? Todos culpables, ¿no? O sea, todos culpables. O sea, nadie se va a escapar. Tú porque cometiste la falta, tú porque viste y no hiciste nada, y tú porque estás juzgando y ni siquiera sabes cómo estuvo la cosa, pero estás juzgando, ¿sí? Y condenando aparte, ¿sí? Está como el hecho ese que dice que tanto como el que mata a la vaca como el que le pesca la pata. Y Eso. como el que mira cómo matan a la vaca. Sí. A ver, es pobre. Y eso es y son principios bíblicos, son principios bíblicos. La ley juzga como cómplice. Va una persona para ser acusada como cómplice, no necesariamente tiene que agarrarle la pata. Como decíamos, si tú fuiste testigo ocular, no hiciste nada, no denunciaste, o sea, eres cómplice. De la ley, ¿verdad? La ley humana también. Delante de la ley eres cómplice, y esto es lo que está aquí poniendo en claro. Como dijimos, una palabra clave es ley en este capítulo, Torah en hebreo. Ahora aquí un paréntesis, es importante aclarar que siempre que en las escrituras se usa la palabra ley, sobre todo en el Nuevo Testamento, no siempre se está hablando de la Torah. En el español, en las traducciones, indistintamente, siempre se usa la misma palabra, ley. Pero en el hebreo no necesariamente es la misma palabra. Esto es muy importante aclararlo, ¿sí? Porque en su momento, cuando lleguemos a la carta de los Gálatas, que va a ser interesantísimo, ¿no?, estudiar Gálatas por el tema que se aborda ahí. Pero ahí, por ejemplo, en Gálatas se habla, en el cristianismo histórico, se entiende que Pablo en la carta a los Gálatas está hablando en contra de la ley de Dios. No bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? O sea, estoy maravillado que tan pronto se han olvidado y que otra vez se han vuelto a los rudimentos de la ley. Entonces, mucha gente entiende que está hablando de la ley de Moisés. Que decir la ley de Moisés es decir la ley de Dios, la ley del Eterno, la Torah. Pero no, ¿verdad? Ahí Gálatas no está hablando de la Torah. Entonces está hablando de las leyes rabínicas. Entonces, porque la ley, se hablaba de la ley de Moisés, se hablaba de la ley de los rabinos, que eso ya eran los mandamientos de hombres. Y también otro concepto importante es la ley de muerte, ¿sí? ¿Cuál ley fue crucificada? Fue clavada, mejor dicho, en el madero por Yeshua, cuando Pablo dice la ley que nos era contraria, precisamente la ley de la condenación, la ley de la muerte, pero no la Torah. Pero muchos entienden que está hablando de la ley de Dios. Pues, es importante hacer una separación, ¿verdad?, de conceptos. Entonces, en este caso, capítulo 2, está hablando, en todo momento se hace mención de la ley, la ley, la ley. Aquí sí está hablando de la Torah, ¿sí?
Aquí sí es una referencia a la Torá del Eterno. Entonces, todos estos grupos culpables. Número 7. ¿Cuál es la base del justo juicio de Dios? Según el verso 6. O sea, ¿por qué es que todos estos grupos son o somos culpables? ¿Sobre qué base el Eterno está juzgando? Porque ¿Sus todos obras? ustedes pagan conforme a sus obras. El verso 6 dice... Hay conforme a sus obras. Está chueco esto. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Las obras. El justo juicio de Dios es en base a las obras. Como lo que Todas las personas, escuche bien esto, todos vamos a ser juzgados según nuestras obras. Todos. Oh, hermano, yo por eso estoy creyendo en Yeshua, para que no se me juzgue por mis obras. No, todos. El justo juicio del Eterno, dice la Escritura bien clarito, va a ser en base a lo que hiciste mientras estuviste en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Claro, vamos a ser juzgados en dos grupos. Entonces, un grupo que nos vamos a presentar ante el tribunal de Mashiach. Y Pablo habla de esto en su carta a los Corintios, por eso las cartas de Pablo son tan importantes. Del juicio ante el tribunal de Mashiach, en donde Pablo dice, muchos tendremos pérdida. Vamos a tener pérdida y vamos a salir mal parados. Porque no haces por obras, sino también por lo que uno ama. Sí, o sea, las obras incluyen pensamientos, ¿verdad? O sea, entiéndase obras por pensamientos, entiéndase omisiones. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, ¿verdad? Entonces, entiéndase, ¿verdad? Transgresiones. Hay varios conceptos ahí que tienen que ver con las obras. O sea, vamos a ser juzgados según las obras, y se ratifica aquí, ¿no? El justo juicio de Dios es en base a las obras. Lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué determina lo bueno y lo malo? La Torá. La Torá es lo que determina lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? por eso no tiene mucha coherencia que diga, no, pues es que el Antiguo Testamento ya obsoleto. Pues es que esa es la base de ahí el mismo nos está enseñando qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. No tendría sentido como desecharlo, si no, pues vas a estar en blanco, vas a estar sin saber a dónde caminar. Sí, o sea, es absolutamente absurdo, ¿no? Conlleva dos responsabilidades más para los que creemos en la palabra, porque dice que vamos a ser más sancionados conociendo la palabra, y si pecamos, ¿verdad? Sí. Por esta cosas caer en manos del Dios vivo, ¿no? Así es, la responsabilidad es mucho más grande y lo vamos a ver en estos próximos versos, ¿no? Aquí mismo en el capítulo 2 de Romanos pone de manifiesto que el que conoce la Torá, o sea, tiene una responsabilidad mayor que el que no conoce. Entonces, hay gente que piensa que muchos dicen, pecado es pecado. O sea, como ponen a todos los pecados en la misma clasificación. Y no es así. O sea, aún las leyes de los hombres nos enseñan, y recuerde usted que las leyes de los hombres toman su ejemplo de la ley de Dios. Entonces, si las leyes de los hombres juzgan los delitos de manera distinta, es decir, hay delitos menores, como hay delitos muy graves. Hay delitos que alcanzas fianza, hay delitos que pues, ni siquiera tienes que ir a la cárcel. Pásale, paga tu multa y vete para tu casa. Pero hay delitos que, no, cárcel. Pero alcanzas fianza, ok. Viene tu abogado, te saca de la cárcel. Pero hay delitos que ni fianza ni nada y se va derechito a la cárcel. Y cadena perpetua o, en algunos casos, pena de muerte. Y eso es la ley del hombre. O sea, la ley de Dios es más dura, ¿sí? Y la ley de Dios también juzga los pecados según la categoría. Entonces, desde el momento que la Escritura dice hay mandamientos pequeños y hay mandamientos grandes, y el pecado es transgresión de la Torá, entonces va a haber pecados pequeños y va a haber pecados grandes.
Y un pecado considerado grande es que conozcas la Torá y no la pongas en práctica. O sea, esa es una de las cosas más graves. Muy bien, ¿cuál vamos? La 8, ¿verdad? Explique el verso 12. Vamos a ver, ¿quién puede explicar el verso 12? Hermana Poli dice, seremos juzgados según cada una de nuestras obras. Así es, según las obras. Hermana Marifélix. Gracias, hermanas, por las respuestas. ¿Alguien nos explica el verso 12? ¿Qué dice el verso 12? Todos los que pecaron sin tener la ley, sin intervención de la ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Ok. Es algo de lo que estaba diciendo la hermana Lulú, ¿verdad? ¿Quién sería una persona sin ley? Gentil. Un gentil. Y literalmente, ¿por qué sería una persona sin ley? Algo que no conozca. Conozca directamente. No conoce. No conoce directamente. O sea, ¿conocen ustedes personas que nunca han agarrado una Biblia? ¿Que nunca han leído una Biblia? Sí. Hay muchos. Hay mucha gente en el mundo. ¿Sí? Mucha gente en el mundo que nunca ha agarrado una Biblia, que nunca ha leído una Biblia. Quizás ha escuchado, pero no sabe que es palabra de Dios, nada. Desconoce. Entonces, esas personas, dice Romanos, van a ser como ellos, van a morir sin la Torá, porque mucha gente se va a morir así, sin haber conocido nunca de la palabra de Dios, y van a morir sin Torá. Entonces van a ser juzgados sin la Torá. Entonces no le puedes imputar la Torá porque no la conocieron. Es lo que está diciendo. Y el que conoció la Torá, ese va a ser juzgado por lo que conoció. Ahí está lo que decía la hermana Lulú. Ahí el juicio va a haber una diferencia. El que no conoció y el que sí conoció. ¿Sí? Para los que conocieron no va a haber excusa. Pues no. No, así empieza el capítulo, ¿verdad? Eres inexcusable. Inexcusable. Pues, ¿cuál excusa puedes poner? Conociste, leíste, escuchaste. ¿Cuál va a ser la excusa? El que no conoció, bueno, ese va a tener excusa, aparentemente. Pero ahí dice, sin ley va a ser juzgado. Entonces unos va a ser juzgados sin la ley, sin la Torá, y otros conforme a la Torá. Eso dependiendo de su conocimiento. Es lo que entendemos ahí en el verso 12. ¿O qué más? ¿Qué más pueden decir del verso 12? Había escuchado un versículo así que hablaba sobre que los que conocían y transgredían, y que decía, es mejor que no hubieses conocido. Sí. Porque pues, no, en el juicio te va a ir. Hubiese sido mejor, ¿verdad? Sí, hermana Cirley. Sin embargo, dice la escritura que nadie, absolutamente nadie, se va a quedar sin conocer de la palabra. Todos van a conocer, tanto grandes como chicos, van a tener conocimiento de ello. ¿Y cómo va a ser eso? El milenio. Sí, ya. Por eso tenemos que predicar a todos los compañeros, a todos los vecinos, hablarles de las buenas nuevas, para que ellos también conozcan. Y fíjense que a pesar del gran esfuerzo, como dice la hermana Feli, ¿verdad? A pesar del gran esfuerzo que hagamos, nosotros, la misma escritura nos dice que van a tener que venir ángeles a predicar, porque no vamos a dar el ancho a nosotros. Ni con todas las redes sociales y con todo lo que ahora se está haciendo. No. Entonces van a tener que venir unos ángeles del cielo y van a andar volando por todo el mundo
llevando el evangelio eterno a todos los rincones de la tierra, que es lo que dice Apocalipsis, para poder que se cumpla la escritura de que el evangelio va a ser predicado a toda criatura y en todo lugar. Se nos encargó a nosotros, pero pues no vamos a poder. ¿Y cómo vas a predicar en Alaska? Entonces ya los ángeles lo van a hacer. Y eso va a ser más que nada una cuestión, ¿cómo se le dice? Para llenar el requisito, ¿no? Burocracia, pues, ¿no? O sea, pero en sí, teológicamente no es lo que va a determinar la situación de las personas. El que escuchen o el que lean o no una Biblia. Dice la hermana Poli: entiendo que sin ley o con ley todos seremos juzgados, unos por el conocimiento de la ley y otros a través de su conciencia que el Padre les da. ¿Sí? Conocimiento del bien y del mal. Porque ahí dice claramente, ¿no? Pablo explica esto, como la base del juicio son las obras. Entonces puede ser que ustedes conozcan, ahí va otra vez la pregunta. Me dicen que sí han conocido personas que nunca han leído una Biblia, que nunca tuvieron una Biblia en sus manos, nunca la conocieron, nunca fueron a una iglesia, lo escucharon, etcétera. Pero ellos no van a ser juzgados por haber leído o no la Biblia, por haber escuchado o no la Biblia, o por haber ido a la iglesia o sido religiosos. La base del juicio no es esa. La base del juicio es obras. ¿Qué hiciste? Entonces, aquí Pablo habla del tema y dice que existen personas, han existido siempre, y existen personas que obran conforme a la Torá sin conocerla. Sin conocerla. Lo que normalmente llamamos una buena persona. Porque estoy seguro que igual conocen ustedes personas así, no religiosos, que no leen Biblia y nada, pero que son honestos, que son trabajadores, que aman a la familia, que no son mentirosos, que no se roban nada, etcétera. O sea, es decir, que observan mandamientos sin saber que hay mandamientos escritos. Oye, ¿por qué no robas? Robar es malo. ¿Ah, lo leíste en la Biblia? No, pero robar es malo. Nunca lo leyeron, no conocen los mandamientos, pero los hacen. Entonces dice Pablo que esas personas que actúan así, de esa manera, ellos, por esas obras que están haciendo, les va a ser contado como conocimiento de Torah. ¿De dónde salió ese conocimiento? Decía aquí la hermana Poli, de su conciencia. El Padre les ha puesto en su conciencia a todas las personas ese conocimiento, lo que es bueno y lo que es malo. Y si tú decides irte por el lado de lo que tu mente, tu conciencia te dice que es correcto, eso es guardar Torah. La Torah escrita en tu mente, no la Torah escrita, pero la que está en tu mente es la Torah, ¿sí? Dicen los sabios que el Eterno a todos nos ha puesto la Torah acá. Todos la conocemos. Que decidamos ignorarla es otra cosa. Pero todos la conocemos, ¿sí? Religiosos y no religiosos. Entonces, esa es la situación. Pues sí, ¿cómo se hizo la ley actualmente de que no robar? Escuchaba un muchacho que hablaba sobre esas cosas y decía, es que ¿quién nos dijo que robar no es malo? O sea, ¿quién impuso globalmente que, oye, robar, te vas a entrar a la casa? ¿Quién puso a esas personas? ¿Quién me puede decir que no puede ir a una casa y tomar algo? Una característica de nuestra sociedad hoy en día, y anunciada por los profetas, es que están cambiando los conceptos milenarios. O sea, conceptos que han existido siempre por milenios, nuestra generación los está cambiando. Cumpliendo la profecía, hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo le llaman bueno. También decía del asesinato, dice que asesinar no es malo. ¿Quién se impuso? ¿Por qué nuestra ley dice que asesinar? Ahorita hay barbaridad y media circulando, ¿verdad? Por redes y pensamientos negativos tomando fuerza
contrarios a la Torá. Totalmente contrarios a la Torá. Entonces, eso es algo que es de esta generación. Nunca en generaciones pasadas la sociedad en general, ¿verdad?, había tomado esas ideas. Es esta generación. Y el muchacho que lo estaba debatiendo decía, como decía usted, y que decía, a ver, dime por qué es malo. Decía, no, pues es que es malo, robar es malo, pero dime por qué. Pues no, pues es que es malo. Así contestaba el muchacho que estaba debatiendo. Esta es la sociedad decadente. Bueno, ¿qué significa judío? Según el contexto de los versos 17 al 20. Que se apoya. ¿Alguien qué? Instruido en la Torá. Instruido en la Torá. Que viven alabando al Eterno, conocen la verdad del Eterno, conducen las tinieblas. Está bonito. Bueno, alguien que conoce Torá, alguien que Maestro. que siente que pues, yo sé, yo conozco, Conducen las tinieblas. yo te voy a enseñar, yo te voy a guiar, ¿verdad? Yo te voy a enseñar el camino de la salvación. O sea, ese dice que es un judío. Viven alabando. O sea, no está hablando aquí de un descendiente de Abraham, no está hablando aquí de alguien que sea descendiente directo de las 12 tribus o de alguna tribu, ¿verdad que no? No. O sea, aquí está hablando de una persona que, ¿quién puede encajar con esto? Puede ser un católico, puede ser un testigo de Jehová, puede ser un cristiano, puede ser un musulmán, cualquiera encaja en este perfil. Cualquiera que diga, yo conozco la verdad, y yo te voy a enseñar la verdad, y yo te voy a guiar por el camino de la salvación. Tú no conoces, yo sí. Déjame guiarte, déjame enseñarte. Cualquiera que llene ese perfil, entra aquí. Pues de la Torah. Sin importar. ¿Mande? La diferencia es que dice de la Torah. De la Torá. Ajá, porque pues sí. Sí, pero o sea, aquí recuerden que Torá es instrucción. ¿Ah? Entonces lo que tú entiendas por Torá. Porque igual los musulmanes, para ellos el Corán es la Torá. Porque la Torá son las instrucciones de Dios. Pero para el musulmán el Corán es la Torá. Entonces para el testigo su Biblia es la Torá. Judío. Para el cristiano nominal la Reina Valera es la Torá y no hay otra. Hay para otros que la King James es la Torá y aparte de la King James no existen otras Biblias. Y así. Entonces por eso en este perfil van a encajar todos aquellos que digan, yo tengo la verdad, yo enseño la verdad, yo conozco la verdad. Entonces ese es un judío, según ese contexto. Ahora, ¿qué clase de judíos, siguiendo esa misma línea, ¿verdad? ¿Qué clase de judíos provocan que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles? Los hipócritas. Piedra de tropiezo. Doble cara. Dice ahí, ¿verdad? Tú que eres judío. Pero recuerde, no está hablando otra vez de judíos nacionales, ortodoxos o sea, ahí puede estar hablando de cualquier religioso. Cualquier religioso, porque después de, ¿tú qué dices? Que no se debe de robar, ¿robas? ¿Tú qué dices? Que no se debe de adulterar, adulteras. ¿Tú qué dices? O sea, un hipócrita, ¿no? Un falso, alguien que pues predica pero no hace. ¿Sí? Aunque no tiene buen testimonio. No tiene buen testimonio, no tiene ética, no tiene convicción, ¿verdad? ¿Mande? Como los fariseos, hagan lo que ellos dicen. Decía Yeshua de los fariseos, hagan todo lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos enseñan bien, pero no hacen lo que dicen. Entonces, no hay que seguir el ejemplo de sus acciones, sí de sus enseñanzas, pero no de sus acciones. Entonces aquí está hablando de judíos, pero otra vez, si obedecemos al concepto de personas religiosas, no judíos de religión, sino cualquier religioso,
Cualquier religioso que dice que está enseñando verdad y que puede ayudarte a conocer al Dios verdadero y puede llevarte por el camino de la salvación, bueno, habría que ver cómo son sus acciones. Porque aquí está diciendo que existe una clase de judíos o una clase de gente religiosa, entiéndase cualquier religión, que pueden ser falsos y provocan que el nombre de Dios sea blasfemado. Entre los gentiles, entiéndase gentiles, los no religiosos. Un gentil es alguien que está fuera de pacto, o sea, no está comprometido con ninguna religión. Con ninguna, es un incrédulo. Les decimos incrédulos, les decimos inconversos. Por cierto, cuando usamos esos términos estamos juzgando. Incircunciso. Al decirle a una persona, no, es que él es un inconverso, es un incrédulo, ya estamos juzgando. Incircunciso también. Y ya nos metemos en la misma canasta. Incircunciso, pues está más fuerte. Ese lo usan los judíos, ¿no? Sí, dice. Y goim. Sí. No, aborrecen aquí, dice, ¿no? Perros, cerdos. marranos. En España era muy utilizado el término de los marranos. Pero en España se les decía marranos a los judíos que se convertían al catolicismo. O sea, un judío que se convertía al cristianismo, después era catalogado como marrano por los judíos que seguían siendo judíos. Si no, esos se hicieron marranos. Sí, los mismos judíos les decían marranos a los que abandonaban la fe judía. Entonces, en ese sentido, el más grande de los marranos es Yeshua, ¿sí? Aquel que es conocido como Jesucristo. Es el más grande marrano según los judíos. Así lo catalogan. Por eso el rabino Isaac Shapira escribió el libro que se llama así, El regreso del marrano kosher. Kosher, que es puro. Entonces, ¿cómo existe un marrano puro? Y el libro habla sobre Yeshua. Entonces, el regreso del marrano kosher. Y mirarán al que traspasaron y harán lamento por él. ¿Okay? Entonces, ahí está hablando específicamente de judíos, religiosos, ¿verdad? Judíos, pero otra vez se puede aplicar a cualquier religión. Número 11, explique en sus propias palabras el tema de la circuncisión, según los versos 25 al 28. Creo que la circuncisión no hace su función si no sigues la Torah. Que dice, tu circuncisión se hace incircuncisión, y el que no tiene circuncisión le hace circunciso, porque ahora sigue la Torah. Ok, muy bien. Sirve mucho tu circuncisión superficial. Noten ustedes la semejanza de esto o la conexión de esto con algo que escribe Santiago, pero respecto a la fe. Suena muy parecido, ¿no? La circuncisión sin obras está muerta, diríamos. Sí, la fe sin obras está muerta, dice Santiago. No tiene validez. Aquí sería lo mismo, pero en lugar de fe diríamos la circuncisión. La circuncisión sin obras Pierde su validez. pierde su validez, no sirve de nada, está muerta. De alguna manera, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que la circuncisión y la fe son conceptos hermanos, o sea, es lo mismo. Pero muy probablemente la fe es el concepto espiritual de la circuncisión. Aunque Pablo maneja el asunto de la circuncisión física y de la circuncisión del corazón. O sea, habla de dos circuncisiones. Y dice que la circuncisión física no aprovecha para nada si la persona no está obedeciendo la Torah. Hay millones de judíos de nacionalidad circuncidados y que son religiosos. Pero les voy a poner un ejemplo. Judíos famosos como Adam Sandler, un comediante estadounidense, actor, hace muchas películas de comedia.
es un judío religioso. Pero pues si tú ves las películas de él y tú dices, pues como que se baja en serio no contiene, ¿verdad? Porque es como la hermana Yuri, ¿verdad? Aquí en México. Sí, la hermana Yuri, pues en su momento, ¿verdad? En el cristianismo, Yuri todavía dice que es cristiana. Pues la hermana Yuri, pues ¿cómo? Porque pues la ves, Yuri es cristiana. Todavía hay personas hoy que dicen, ¿a poco Yuri es cristiana? Sí, dice, ¿verdad? María del Sol sí se la compro, ¿no? Pero a Yuri, pues... Y ven, ya la estoy juzgando. Entonces ya estoy condenado igual que ella. Sí, pues solito, ¿no? Pero y pasa igual en el judaísmo. Tenemos a... Hay muchos actores y actrices, ¿no? Estadounidenses. La Mujer Maravilla, la que hace Mujer Maravilla es judía. ¿Cómo se llama? Ella. ¿Cuántos conocen a Celia Lora? Hablando aquí de la raza mexicana. ¿Es la esposa o la hija? La hija de Alex Lora. Alex Lora, todos lo conocen. El Tri, el vocalista del Tri de México. Tiene una hija que se llama Celia Lora. Es una muy conocida playmate mexicana. Pero si alguna vez ven algunas fotos de Celia Lora, que por lo regular ella en todas sus fotos sale semidesnuda, porque pues, es playmate. Entonces en sus fotos de Instagram, de donde sea, ¿no? Cualquier excusa para ella es buena para quitarse la ropa. Y ustedes van a observar, porque está muy orgullosa de sus tatuajes. Y por donde quiera, en su cuerpo trae tatuajes con letras hebreas. Van a ver aquí en su brazo un tatuaje creo que trae la Aleph y la Shin. Y luego creo que acá en el antebrazo trae el Shema. Todo el Shema tatuado aquí. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai. Y orgullosa enseña sus tatuajes. Hay una entrevista, si ustedes buscan en YouTube, una entrevista de Enlace Judío. Enlace Judío es una página importante aquí de México, judíos mexicanos. Bueno, entrevistan a Celia Lora y ya se andaba casando con un israelí. Hay imágenes de ella allá en el Kotel, en el muro de los lamentos, allá rezando. Y dicen, el Kotel transformó a Celia Lora. Se refieren a que la transformó porque ahí sí se puso ropa, ¿no? Y ahí está en el muro sagrado y ahí está rezando y bien cubierta. Pero ya después se regresó y vuelve a ser la de siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? O sea, ¿de qué te sirve ese tipo de religiosidad? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Vamos a decir, ¿de qué te sirve esa circuncisión? Esa marca física. Esa marca. Vamos a tomar los tatuajes de Celia como su circuncisión. Mira, Shema Israel, aquí lo traigo y aquí. Pero la escritura dice, pero realmente no nos debemos hacer ninguna marca en nuestra piel. Bueno, ese es otro tema. el tema de los tatuajes, ¿verdad? Tatuajes, una marca es un tatuaje. Dependiendo de la versión que estés leyendo, es marca, es tatuaje y es por los muertos. En el momento que Entonces sí se puede tatuar. No, yo no estoy diciendo eso. Mire, hay asuntos, hay temas que han sido controversiales por siglos. Y ese es uno de ellos, ¿verdad? Por siglos. Una cirugía es una marca. Entonces nosotros no lo vamos a solucionar. Hay muchos temas que se van a quedar, como dice Pablo, ¿verdad? Sabiamente, cada uno esté convencido en su propia mente. A final de cuentas, cada uno va a ser juzgado y va a dar cuentas de lo que hizo, ¿verdad? Si comiste, si no comiste, como dice capítulo 14 cuando lleguemos ahí Romanos. Unos dicen que hay que guardar días, otros que no. Vamos a decirlo de esta manera: hay unos que dicen que se pueden celebrar cumpleaños, otros dicen que es malo celebrar cumpleaños.
hay unos que dicen que la Navidad es del diablo, hay otros que dicen no hay problema si celebra Navidad, hay unos que dicen no se debe comer esto, no se debe comer aquello, no, sí se puede comer. Hay quienes dicen se puede hacer tatuajes, hay quienes dicen no, los tatuajes son del diablo. Entonces, transfusiones de sangre, o sea, todas esas cosas, ¿verdad? Dice Pablo, vamos a ponerlas en la cajita de lo controversial, de las cuestiones que son interpretativas de las Escrituras, porque no es lo mismo los 10 mandamientos, que son clarísimos, a algunas cosas que quedan así como que necesito interpretar. Entonces, si esa interpretación a ti te convence, y dice Pablo, y tú decides, en este caso, yo estoy convencido que los tatuajes son prohibidos por la Torá, y yo decido no tatuarme, Baruch Hashem, gloria al Eterno. Pero si tú estás convencido de que no es malo tatuarte y decides hacerte un tatuaje, Baruch Hashem, gloria al Padre. Cuando lleguemos a aquel día en que nuestras obras sean juzgadas, ahí es donde se va a saber, ¿verdad? Va a quedar claro, y ahí es donde decíamos, algunos van a tener pérdida. Ni modo, ¿no? O sea, cada quien, todos vamos a ser juzgados por malas decisiones, etcétera, que hayamos tomado. Pero en ese sentido, cuando se trata de interpretación, cada quien va a tomar su decisión. Entonces, el hecho de que yo esté convencido de que algo no es correcto, pero la base escritural no es del todo clara, es interpretación, ahí le da derecho a alguien más a tomar una decisión distinta. Y a final de cuentas, esa persona y yo tenemos una controversia. ¿Cómo vamos a solucionar la controversia? Que es el tema de Romanos 14. Buscando una escritura que nos ayude a ti y a mí a estar en paz, con todo y la diferencia que tenemos. ¿Sí? Eso es lo que dice Romanos. Cuando dice Pablo, tú que dices o tú que estás convencido que no se debe de hacer esto o que no se debe comer aquello, no juzgues al que sí lo hace. No lo juzgues. Y no te vas a meter en problemas. Y el otro, el que decide que sí lo hace, no juzgue. No juzgue al que no lo quiere hacer. Una vez en el seminario pasó esto, hablando de controversias, ¿no? Yo estudié en un seminario bautista conservador. Cuando entramos a primer año al seminario, pues este amigo del que les hablaba hace rato y yo éramos unos polluelos, ¿no? Éramos unos jóvenes y llegamos a revolucionar el seminario. En el seminario se cantaban puros himnos y con piano, de esos himnos del siglo XV, el siglo XVI, ¿verdad? De los que le gustan a la hermana Leida, ¿no? Puro himno con piano. No había otra cosa, ¿no? Pero llegamos mi compañero Eliseo y yo y empezamos a meter guitarra y tú eres escudo alrededor de mí. Empezamos a meterle diferente, ¿no? Y a meter otras alabanzas y eso provocó una situación ahí de controversia en el seminario. Una vez el director del seminario nos dejaba solos en el culto y recuerdo muy bien, estábamos en un culto bien prendidos, pues habíamos entrado varios jóvenes y entonces ya había como que un grupo de seminaristas jóvenes con otros ya de cierta edad, ¿verdad? El hermano López era compañero también ahí en el seminario. Y recuerdo que el director se asomó por la ventana, se nos quedó viendo así con una cara así inexpresiva. Terminamos el canto y como que alguien hizo la seña, ahí está el director. Y volteamos todos a verlo y nos dijo, pues ya tiren los himnarios a la basura, ¿no? Y se dio la vuelta y se fue bien enojado y todos nos quedamos sin saber qué hacer. Una situación de controversia. Otra situación que pasó, que los que conocieron nuestra denominación bautista, ¿no? Anterior, empezábamos a aplaudir. Aleluya, gloria, aleluya, amén, cantando salmos y aplaudiendo. Y otros hermanos pues ponían las manos atrás, ¿verdad? Mi hermano David, ¿no? Queridísimo amigo, era uno de los que como soldado firme, ¿no? Y otro hermano que también mayor, eso fue lo curioso, otro hermano más o menos de su edad, ¿verdad? Mayor,
siempre se ponía al lado de él y le pegó así, ¿verdad? Y dije, hermano, gócese, hermano. Y el hermano voltea y lo ve y le dice, pues me estoy gozando, pero no necesito hacer lo que usted hace. Otro tema de debate, que se fue a los dormitorios y en la noche estaba ahí con toda la controversia. Tan fácil leer Romanos 14. Romanos 14 es la solución para todo ese tipo de conflictos que no tienen por qué existir. Los mimos, después también fueron muchos contra los mimos. ¿Sí? Las mímicas, exacto. Entonces, todo se soluciona cuando entendemos lo que Pablo está diciendo ahí. Si tú estás convencido de que aplaudir es, tú te gozas aplaudiendo, aplaude, pero no critiques al que no aplaude. Déjalo, ¿sí? Si tú te gozas danzando para el Eterno, gózate y danza y no tienes por qué estar viendo a los demás. Tú gózate en el Señor. No critiques al que no danza, tú gózate. Y si alguien te critica a ti por danzar, pues déjalo que él se meta en problemas. Pero eso es lo que está manejando Pablo. ¿De qué está hablando? Tolerancia, respeto, ¿sí? ¿Dónde no va a haber tolerancia y dónde no tienes que estar sujeto a ese respeto? Cuando se está transgrediendo la Torá. Pero hay muchos temas que realmente quedan así como que no claros. Hay mandamientos clarísimos, ¿verdad? Y ahí sí no hay lugar a discusión. Entonces, ¿pero por qué nos metimos en esto? Ya fuimos hasta el capítulo 14. Todo por Shirley, ¿verdad? Con las marcas físicas, como la circuncisión. Ajá. Sí, por la circuncisión, ¿verdad? Que es una marca física y el tatuaje es una marca física. También es tema controversial, la circuncisión. También es lo que estamos viendo aquí. O sea, la circuncisión siendo, fíjense, la circuncisión siendo un tema clarísimo, ¿cómo se vuelve controversial? Y Rab Shaul lo pone sobre la mesa como un tema controversial cuando la circuncisión física no es respaldada por la obediencia a la Torah. Ahí no sirve de nada y no te va a ayudar en nada. Ahora, terminamos. Podemos concluir entonces, por lo que se dice ahí, lo que dice el verso 29, que la circuncisión física no importa y está obsoleta. No, ¿Por qué no? porque Todavía sigue siendo una señal de pacto. una señal de pacto. Física, entonces Fue un mandamiento que nunca se anuló. Sigue siendo circuncidado del corazón, el circuncido que piensa. una señal física de pacto. Ajá, Es sí. como usted decía que la circuncisión y la fe, pues circuncisión es un acto de fe, vaya. Cuando, igual, hablando de judaísmo, sí, cuando uno acepta y quiere y sí, bueno, entras en pacto en esa forma de circuncisión. La circuncisión no justifica de pecado, dice la hermana Poli. Definitivamente, no justifica. No sirve, o sea, si no vas a obedecer, no sirve de nada. Entonces, vamos a terminar con Hechos capítulo 15, porque aquí tenemos que ir a la cuestión histórica, ¿verdad? También. Todos los que se convirtieron a Yeshua y creyeron en Yeshua como Mashiach eran judíos y eran circuncidados. Ellos no tenían ese problema. El asunto es, y Yeshua lo dijo muy claramente, que Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a buscar a los incircuncisos. Él vino a buscar a los que desertaron, ¿sí? Las tribus perdidas, la casa de Efraín. Él vino por esas ovejas para regresarlos al pacto. Entonces, a eso vino Yeshua, según él mismo dice. Entonces, en ese sentido, y cumpliendo la Torah, el hermano mayor tiene que redimir al hermano menor. Aunque vino a buscar a las ovejas perdidas, él viene a la casa de Judá a formar el equipo de los que van a hacer el trabajo de redención. O sea, a ver, ustedes, hermano mayor, hay que ir a buscar al menor y hay que traerlo de regreso. Al hijo pródigo. No quedarte en casa como el de la parábola, ¿no? No, tienes que ir a buscar a tu hermano y hay que traerlo de regreso. Ahora, esto pasa en el libro de los Hechos. Todos los creyentes judíos salen huyendo de Jerusalén y van por todos los caminos y por todas las regiones predicando Yeshua y los gentiles se convierten. Casa de Cornelio, hay una conversión masiva, ¿no?, de personas.
el Espíritu se derrama sobre ellos y entonces los judíos entienden un misterio que había permanecido oculto por los siglos y que le fue revelado a Rab Shaul, de que los gentiles iban a ser redimidos. ¿Sí? Un misterio. Pero entonces, como ellos lo ven, oyen el testimonio, y el testimonio no lo está dando cualquiera, lo está dando Pedro. El Eterno escogió a Pedro porque él era ahora sí que la columna de la comunidad judía, creyentes en Yeshua. Entonces, contra lo que Pedro dijera, pues nadie iba a contrariarlo. Entonces Pedro dijo, no, yo fui a casa de Cornelio y soy testigo. Todos los gentiles que estaban ahí recibieron el Espíritu. Ahora todos son creyentes igual que nosotros. No les quedó de otra más que decir, no, pues no cabe duda que el Eterno es bueno, ¿verdad? Hasta los judíos van a entrar en la redención. Digo, hasta los gentiles. Sí, van a entrar. Ahora, ¿cómo? Ahí vino la controversia. ¿Cómo van a entrar? Porque los judíos, una facción de judíos empezaron a decir, bueno, pues está bien que entren, pero que se circunciden, papá, órale, ya. Los queremos a todos los gentiles que se circunciden, que guarden Shabbat, todo. Y se armó la controversia. A ver, espérense, no, vamos viendo. Y quiero que se den cuenta de esto. Esta controversia, los grandes apóstoles, porque ahí estaban Pedro, estaba Santiago, estaba Juan, estaba la crema innata, todos. Todavía no moría ninguno de ellos. Todos los discípulos de Yeshua estaban ahí encabezando la comunidad de creyentes del primer siglo. Si había alguien que podía resolver ese conflicto, eran ellos. ¿Y cómo lo resolvieron? Hechos capítulo 15. ¿Cómo lo resolvieron? No supieron cómo. O sea, no tuvieron una idea clara. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Tienen los gentiles que convertirse al judaísmo? ¿Tienen que circuncidarse? ¿Tienen que hacer todo? No, pues no sé. ¿Qué dijo el maestro de esto, oye? No, pues no dijo. ¿Qué hacemos? Guiados por el Espíritu y orando, llegaron a una conclusión. Y ahí quedó en Hechos 15. Bueno, manden cartas a todas las comunidades de creyentes en donde se especifique que todos los gentiles que se vayan convirtiendo a Yeshua como el Mesías de Israel y que vayan siendo injertados en el pueblo de Israel porque están regresando al pacto, no van a ser obligados de ninguna manera a circuncidarse. Fue lo primero que establecieron. No van a ser obligados a circuncidarse. Ahora, tampoco se les va a prohibir. El principio de Pablo. Si tú estás convencido, bien convencido en tu propia mente, y tú te quieres circuncidar, adelante. Adelante. Bendito el Eterno por esa convicción que tienes, pero yo no la tengo. Entonces respétame y yo te respeto. ¿Sí? El mismo principio. Y ahí en Hechos 15, ellos llegan a esa conclusión y establecen algunas normas, algunas reglas. Eso sí, que se abstengan de los ídolos. Idolatría, cero. Ahí sí, cero tolerancia. Oye, es que yo tenía mi virgencita y mis sanjuditas, que nada, la basura, todo eso. Eso no está discusión. Ídolos, cero. ¿Mande? El ahogado también. El tema de la comida. Aparecen las leyes dietéticas, porque ahí vamos a hablar de leyes dietéticas, aunque se hace una mención del ahogado de sangre o comida, en realidad el tema es la comida. O sea, lo que está diciendo es, hay que enseñarles cero idolatría, hay que enseñarles leyes dietéticas. ¿Por qué las leyes dietéticas son importantes? Por la comunión, hermano, por el compañerismo, ¿verdad? Porque para poder comer juntos. Porque si tú eres gentil y yo soy judío, y si tú me invitas, como dice Karen, ¿verdad? Hermano, mira, te voy a invitar a almorzar. Ah, hermano, ¿qué hiciste? Gorditas de chicharrón, hermano. Chicharrón prensado. No como eso. No, o sea, el judío por nada lo vas a hacer que se coma eso. Por nada del mundo. Un coctelito de camarones. El judío no se va a comer eso. Entonces, esas leyes que se dictaminaron fueron con la finalidad de que pudiera haber compañerismo.
entre judíos y gentiles. Así como estamos ahorita, que nos pudiéramos sentar a la mesa y sin ningún problema poder estar comiendo juntos y pasar un buen rato juntos, compartiendo la comida sin ningún prejuicio, sin ningún problema. Entonces por eso se especificó, no idolatría, leyes dietéticas, ¿qué más? Absténganse de fornicación. O sea, básicamente están hablando de los mandamientos, ¿no? Haciendo como un resumen, o sea, los mandamientos. Pero circuncisión, no. Se hace mención del Shabbat porque dice, bueno, ellos ya guardaban Shabbat. En ese momento de la historia no existía el domingo como día de adoración, entonces no, ahí ni siquiera dicen muchos, oye, ¿por qué no se tocó el tema? Y porque no existía. El domingo no existía como día de adoración en el primer siglo ni en el segundo, hasta el tercer siglo. Y eso ya fue cuando nació la Iglesia Católica, ya meten el domingo, empezó la controversia hasta el siglo III. Pero en el Nuevo Testamento nunca hay controversia porque no existía adoración en el domingo. Entonces, ahí se dice claramente, bueno, ellos cada Shabbat en la sinagoga, o sea, se dio por hecho, van a asistir los sábados a la sinagoga y ahí poco a poco van a ir aprendiendo de la Torá y de Moisés, y conforme vayan aprendiendo, pues cada quien va a ir asimilando y va a ir tomando decisiones. Esa fue la conclusión a la que ellos llegaron. O sea, tomaron decisiones en cuanto a lo más básico, pero la circuncisión no formó parte de esa decisión. Por eso las congregaciones que hoy en día llegas y lo primero que quieren es que te circuncides, pues ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde si la Biblia dice todo lo contrario? Ahora, si va a haber una circuncisión física, es mi convicción que sí va a haber una circuncisión física para todos, va a ser cuando Mashiach venga. Y antes de que entremos en la nueva Jerusalén, en la santa ciudad, vamos a tener que ser circuncidados, pero ahí Mashiach nos va a circuncidar, punto. Porque ahí no puede entrar ningún incircunciso, ¿sí? Ya llevamos la circuncisión del corazón, pero la circuncisión física sí es necesaria en ese caso. Pero pues ya estamos en vísperas, ¿no? Tampoco es condenable. No. Por eso aquí al final, ¿verdad? Decimos, ¿está obsoleta? No está obsoleta. Pero otra vez el principio fundamental es el mismo. Tienes que estar convencido en tu propia mente porque es una cuestión controversial. ¿Sale? Bueno, si tienen preguntas, guárdenlas para el otro Shabbat, para la otra clase, porque ya nos pasamos de tiempo. Shalom, bendiciones. A ver, despídanse. Shabbat Tov. A ver, ahí los están viendo. Acá está la maestrita. Bueno, shalom hermanos, bendiciones, nos despedimos, nos vemos más tarde.